El lado más oscuro de Luis Echeverría. Luis Echeverría ha sido uno de los presidentes más cuestionados y peor valorados en la historia de México. Para muchos fue el principal instigador de las masacres de Tlatelolco y el Jueves de Corpus, dos acontecimientos luctuosos que marcaron a México para siempre y, aunque muy tardía e impunemente, resultó penado con un arresto domiciliario de algunos años en la primera década del siglo XXI, convirtiéndose en el primer presidente mexicano, después de la Revolución Mexicana, en ser juzgado y sancionado. Echeverría fue uno de los principales protagonistas de la Guerra Sucia que se desató en México durante casi toda la segunda mitad del siglo pasado contra los opositores a los gobiernos del PRI. Finalmente, murió en 2022, a los 100 años de edad, después de haber enterrado a su esposa y a 3 de sus 8 hijos. Alguna vez todos fueron niños. ¿Cómo fue la infancia de Luis Echeverría? Luis Echeverría era colaborador de la CIA. ¿Por qué el cuñado de Luis Echeverría murió en la cárcel después de pasar 23 años preso? ¿Quién era Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre detrás de Luis Echeverría, la Dirección Federal de Seguridad y la CIA? ¿Qué relación tienen Fidel Castro, el Che Guevara y Lee Harvey Oswald con Gutiérrez Barrios? ¿Cuál fue la relación de Luis Echeverría con la ejecución de Eugenio Garza Sada, fundador de la cervecería Cuauhtémoc, en el año de 1973? ¿Cómo fue el golpe contra el periódico Excelsior, el 8 de julio de 1976? ¿Cómo fue la guerra de Echeverría contra el Grupo Monterrey? ¿Cómo fue la lucha de Echeverría contra el grupo de Carlos Salinas de Gortari? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Su relación con la muerte de Eugenio Garza Sada. El 17 de septiembre de 1973, el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada murió asesinado por un comando de la Liga Comunista, 23 de septiembre, que intentaba secuestrarlo. En 2006, en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, Jorge Fernández Menéndez afirma que el secuestro del empresario fue conocido con anterioridad, permitido y ejecutado con la aprobación del gobierno de Luis Echeverría. El escritor basa su afirmación en un documento desclasificado de la Dirección Federal de Seguridad, que supuestamente contiene un informe titulado Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera. Este informe habría sido preparado año y medio antes del intento de secuestro por Ricardo Condell Gómez, representante de la Dirección de Seguridad de Nuevo León. Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre detrás de Luis Echeverría y la masacre de Tlatelolco. Gutiérrez Barrios fue un hombre que estuvo en lo más alto del poder en México desde el año 1964 hasta el año 2000, año en que murió y murió siendo aún senador de México por el estado de Veracruz. Un hombre que estaba detrás del poder sexenio tras sexenio, presidente tras presidente. Si alguna vez te preguntas quién está detrás del poder, están hombres como Gutiérrez Barrios. Hay documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, donde se revela que Gutiérrez Barrios era un informante para la CIA, donde les informó sobre la estancia en México de Lee Harvey Oswald, el hombre que acabó con la vida del presidente John F. Kennedy, y que vino a México para tener contacto con la embajada cubana en Ciudad de México. Echeverría era secretario de Gobernación del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, cuando el 2 de octubre de 1968 se produjo la masacre de Tlatelolco, un crimen que los marcaría para toda la vida. Echeverría fue el autor intelectual e instigador de la matanza, asistido por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, entonces comandante de la Dirección Federal de Seguridad, que era la agencia de inteligencia del gobierno mexicano de aquellos años. La Dirección Federal de Seguridad fue creada por el presidente Miguel Alemán en los años de 1947 y se extinguió el 29 de noviembre de 1985 por hacerse públicos sus casos de corrupción. Gutiérrez Barrios tenía bajo sus órdenes al Batallón Olimpia en el año de 1968, un grupo paramilitar que participó en varias operaciones contra opositores de los gobiernos del PRI
y fue el principal responsable del ametrallamiento de la multitud reunida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968. La persona encargada de ejecutar la guerra sucia ordenada por Luis Echeverría se dice fue Gutiérrez Barrios. Gutiérrez Barrios, cuando ya trabajaba para la Dirección General de Seguridad, o DFS, detuvo a Fidel Castro y a Ernesto Che Guevara en el año de 1956, en su estancia por México, los cuales fueron golpeados y humillados por un personaje que años después se haría muy famoso en México, en el gobierno de López Portillo, un tal policía llamado Arturo el Negro Durazo. Al poco tiempo, Fidel Castro y Che Guevara fueron liberados de prisión y zarparon de Veracruz hacia Cuba, en un barco llamado Granma, para al poco tiempo derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. Gutiérrez Barrios fue después subsecretario de Gobernación, director general de Caminos y Puentes Federales, gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación bajo el presidente Salinas de Gortari y senador antes de morir en el año 2000. Para muchos, Gutiérrez Barrios es el autor intelectual de la muerte del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, en marzo 23 de 1994, como represalia contra Salinas de Gortari por haberlo quitado del puesto de secretario de Gobernación y dejar a la izquierda otro sexenio más fuera del poder y por haberlo eliminado de la posible candidatura a la presidencia de México, ya que antes los secretarios de Gobernación eran los que seguían como presidentes. Luis Echeverría prohibió el rock. Entre el 11 y 12 de septiembre de 1971 se celebró en el Estado de México el Festival de Rock Ruedas en Avándaro, el más importante de ese género musical en la historia del país, apodado el Woodstock mexicano. Se estimó una asistencia de hasta 500,000 de personas, sobre todo jóvenes, en un tiempo en el que la mayoría de la sociedad mexicana rechazaba el movimiento contracultural. Se dijo que había sido un festival inmoral, de degenere y encueramiento, y poco después el presidente Echeverría prohibió el rock en la radio y la televisión, así como los conciertos en vivo. Algunos grupos de rock mexicanos tuvieron que disolverse y el género musical solo pudo recuperarse en México en la década de 1980. Le propinaron una pedrada cuando fue a la UNAM. El 14 de enero de 1975, 6 y 3 años después de los sucesos de Tlatelolco y el Jueves de Corpus, Echeverría asistió a un acto en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM. Después diría: fui a la universidad con la conciencia tranquila de lo que había ocurrido en los movimientos estudiantiles. De otra manera no hubiera ido, con un espíritu de conciliación. Consejeros y colaboradores me recomendaron que no fuera. En medio de una gran tensión, Echeverría dio un discurso de tinte conciliador, que fue rechazado por la mayoría de los estudiantes presentes. Luego él mismo relató lo que ocurrió. Comenzaron a aventar muchas piedras, y, a la salida, me rozó una y me rompió el cuero cabelludo. Sangré y regresé a Los Pinos. Me di un regaderazo y continué trabajando. Alguna vez todos los monstruos fueron niños. Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de ascendencia vasca, formada por Rodolfo Echeverría Esparza y Catalina Álvarez Gallau. Rodolfo Echeverría Álvarez, político y actor conocido con el nombre artístico de Rodolfo Landa, fue su hermano mayor. Comenzó su educación primaria en la escuela Nancy L. Lee, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde su padre era pagador del ejército mexicano. Completó su educación primaria en la Ciudad de México y luego pasó a la escuela secundaria número 3 e hizo la preparatoria en el Colegio Francés, donde conoció a José López Portillo, su futuro sucesor en la presidencia de la República. El 2 de enero de 1945 se casó con María Esther Zuno, hija de José Guadalupe Zuno, quien había sido gobernador de Jalisco entre 1923 y 1926. Más adelante, ese mismo año, obtuvo el título de licenciado en Derecho en la UNAM. De adolescente, junto a López Portillo, tenía un grupo llamado Los Halcones. En su libro de 1988, Mis tiempos, José López Portillo relató que él y Echeverría fueron grandes amigos de toda la vida y cuenta sus andanzas juntos cuando formaban parte de la pandilla Los Halcones, en la colonia del Valle de la Ciudad de México. En aquella colonia, con un grupo de amigos que crecía cada vez más y al que gravitaban otros grupos, se iba a enriquecer con los halcones chicos. Nosotros éramos los grandes. Con estos grupos, hasta que a él ingresó Echeverría, mis relaciones eran deportivas y sociales.
Juegos, pleitos, reuniones y la aventura inicial del baile, los cortejos y las novias, contó López Portillo. Se deslindó de Tlatelolco. Como secretario de Gobernación entre 1963 y 1969, Echeverría estaba a cargo de la política interior del país, incluyendo la relación con el movimiento estudiantil, que alcanzó su momento más dramático en los sucesos de la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968, que removieron los cimientos de la vida mexicana, con consecuencias de largo alcance. Según publicó el periódico Excelsior, el 4 de octubre de 1968, en la masacre murieron 30 personas y 53 resultaron heridas de gravedad. Deslindándose de Tlatelolco, Echeverría dijo en más de una ocasión que el movimiento estudiantil era un tema del Departamento del Distrito Federal, mientras que las intervenciones del ejército eran asuntos bajo la responsabilidad de su comandante en jefe. Casi un año después, el 1 de septiembre de 1969, en su quinto informe de gobierno, el presidente Gustavo Díaz Ordaz expresó: «Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado». Golpe contra el periódico Excelsior, el 8 de julio de 1976. El 8 de julio de 1976, un grupo de personas enviadas por el gobierno de Echeverría, junto a miembros de la cooperativa del periódico Excelsior, dieron el golpe final al equipo de reporteros, columnistas, caricaturistas, intelectuales y trabajadores que encabezó el periódico más importante de América Latina, bajo la dirección de Julio Scherer García, según relató Proceso en un artículo del 9 de julio de 2022. Antes, el 10 de junio de 1976, un grupo de ejidatarios había invadido los terrenos de paseos de Taxqueña, propiedad de la cooperativa de Excelsior desde hacía muchos años. Recordando el episodio en 2022, Proceso añadió: «No era un problema agrario. Era un ensayo para dar el golpe final a un equipo de periodistas que encordiaba al presidente de la República, Luis Echeverría, que transformó a contracorriente al periódico de mayor circulación en una empresa plural, crítica, que cuestionaba tanto el poder político como económico». Fue colaborador de la CIA como Lead Tempo 8, junto a Gutiérrez Barrios. En 2017, la CIA y el FBI desclasificaron documentos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, que revelaron que Luis Echeverría y Fernando Gutiérrez Barrios fueron agentes del órgano de inteligencia y colaboraron en la investigación del magnicidio del presidente estadounidense. 3 días antes del asesinato de Kennedy, Echeverría fue designado secretario de Gobernación por el presidente Adolfo López Mateos, siendo después ratificado en el cargo por Gustavo Díaz Ordaz. Al momento del magnicidio de Dallas, Gutiérrez Barrios era funcionario de alto nivel de la Dirección General de Seguridad. Al día siguiente del asesinato de Kennedy, la CIA le ordenó a Echeverría, identificado como Lead Tempo 8, que arrestara en secreto e interrogara a Silvia T. Durán, una empleada mexicana de la embajada cubana, relacionada con Lee Harvey Oswald. Echeverría le encargó el trabajo a Gutiérrez Barrios, quien hizo personalmente el interrogatorio y preparó el informe para la CIA. Luis Echeverría hizo 48 reformas a la Constitución. Echeverría dejó la presidencia en medio de una grave crisis económica y marcado por las masacres estudiantiles de Tlatelolco y del Jueves de Corpus, así como convertido en el único presidente mexicano en ser alcanzado por una pedrada tras una visita a la UNAM en 1975. Sin embargo, en su gobierno algunos destacan el incremento de la inversión pública y de la producción de petróleo, acero y electricidad. Durante sus 6 años de mandato se realizaron 48 reformas constitucionales, principalmente con la idea de mejorar el desempeño de la economía nacional. Creó la Secretaría de Turismo, el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Igualmente, estableció la jornada de trabajo de 160 horas mensuales, de lunes a viernes, para los empleados del Estado. ¿Qué fue la Guerra Sucia y cuál fue el papel de Luis Echeverría? La Guerra Sucia es el nombre que recibe en México un conjunto de acciones realizadas por los gobiernos mexicanos durante la segunda mitad del siglo XX, consistentes en medidas de represión política, policial y militar dirigidas a neutralizar y a disolver los movimientos opositores a los sucesivos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Convencionalmente se acepta que la Guerra Sucia comenzó el 7 de julio de 1952, cuando se produjo la masacre de la Alameda, y terminó el 1 de diciembre del año 2000,
con el fin de 7 décadas de gobiernos ininterrumpidos del PRI y sus partidos antecesores. Como secretario de Gobernación y presidente de la República durante 12 años, Echeverría fue directamente responsable de muchos episodios de la Guerra Sucia, incluyendo las masacres de La Copera, San Miguel Canoa, Tlatelolco y del Jueves de Corpus. Matanza del Jueves de Corpus, o Halconazo. La matanza del Jueves de Corpus, también conocida como el Halconazo, se produjo el 10 de junio de 1971, día de Corpus Christi, en la Ciudad de México, bajo la presidencia de Echeverría y con Mario Moya Palencia como secretario de Gobernación. Una manifestación estudiantil que protestaba contra el gobierno de Echeverría fue atacada por centenares de miembros de un grupo paramilitar llamado Los Halcones, apoyados por soldados del Estado Mayor Presidencial, policías y agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Extraoficialmente, la cifra de muertos fue situada en 225, produciéndose también otros graves delitos como torturas y desapariciones forzadas. Las 225 personas fueron asesinadas a balazos y a golpes, y entre los heridos se contaron periodistas y fotógrafos mexicanos y de otros países, en un esfuerzo del gobierno por silenciar los hechos nacional e internacionalmente. Algunos participantes en la manifestación fueron rematados o secuestrados, mientras recibían atención en centros médicos cercanos. A los 22 años se hizo miembro del PRI. Entre 1944 y 1945 ocurrieron 3 hechos fundamentales en la vida de Echeverría. Se afilió al PRI, se casó y obtuvo su diploma de abogado. Su temprana carrera política dio un salto cualitativo cuando el general Rodolfo Sánchez Taboada, en ese momento presidente del Comité Nacional del PRI, lo empleó como su secretario particular. En ese tiempo, el joven abogado Echeverría escribió en El Nacional, periódico oficial del gobierno, y después inició carrera en cargos públicos, que incluyeron la dirección de administración del Ministerio de Marina y oficial mayor en educación, antes de acceder a la subsecretaría de Gobernación. Dicen que su suegro, el exgobernador de Jalisco, fue quien lo ayudó a ascender en la política. El padre de la esposa de Echeverría era José Guadalupe Zuno Hernández, un abogado jalisciense que fue presidente municipal de Guadalajara en 1922 y gobernador de su estado natal entre 1923 y 1926, durante los mandatos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Al suegro de Echeverría se le atribuye el mérito de haber sentado las bases del Jalisco moderno, y también fue pintor, amigo de José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Echeverría tenía casi 23 años cuando se casó con María Esther Zuno, hija de José Guadalupe Zuno Hernández, y seguramente su influyente suegro orientó sus primeros pasos en la política y lo ayudó a ascender. Criticaba las ideas de los jóvenes. Echeverría decía ser un revolucionario admirador de Lázaro Cárdenas, pero afirmaba que los jóvenes, que se oponían a los gobiernos del PRI, eran de ideas exóticas. Las estrategias de Echeverría para aparecer un revolucionario genuino, que no temía el contacto con su pueblo, incluían llamar a la gente por su nombre de pila y bajarse de su automóvil oficial para escuchar lo que quería la gente. Quienes lo trataron de cerca decían que entrecerraba los ojos para concentrarse en escuchar a sus interlocutores y captar su mensaje, aunque ejerció un gobierno personalista en el que solo él decidía, si bien tenía al lado a gente muy preparada, como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. También era calmado y cruel y perpetró contra los jóvenes que criticaba y le criticaban las peores masacres en la historia de México. Acabó con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Genaro Vázquez Rojas fue un maestro normalista egresado de la combativa Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En 1968 pasó a la lucha armada, dirigiendo la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en la Sierra Madre del Sur. El 2 de febrero de 1972, el auto en el que viajaba, junto a otros compañeros, se estrelló contra un puente en la carretera entre la Ciudad de México y Morelia. Según la versión oficial, murió en el hospital de Morelia por fractura en el cráneo, aunque sus acompañantes aseguraron que sus heridas no eran de gravedad, presumiéndose que fue ejecutado por el gobierno de Echeverría. Lucio Cabañas Barrientos fue un maestro rural que en los años 1970 dirigió el grupo armado Partido de los Pobres en la Sierra de Guerrero. Murió el 2 de diciembre de 1974 en un enfrentamiento con el ejército en la selva cafetalera Elotatal. Durante el sexenio de Echeverría se produjo también una ola de asaltos a bancos y secuestros de personas, mediante los cuales las organizaciones guerrilleras de izquierda se financiaban.
Echeverría contra el Grupo Monterrey. El intento de Echeverría de controlar todos los resortes de la economía mexicana lo llevó a enfrentarse con la clase empresarial del país y con los principales hombres de negocios de la República. El discurso revolucionario y nacionalista del presidente mexicano, así como su posición antiempresarial y su política fiscal, lo llevaron a enemistarse con el Grupo Monterrey, que se convirtió en su principal antagonista. A este clima enrarecido entre el gobierno nacional y el empresariado regiomontano, contribuyeron las sospechas por parte de Echeverría de que los hombres de negocios neoleoneses deseaban orquestar un golpe de Estado con el apoyo de los Estados Unidos. El punto álgido de la mala relación se produjo cuando Eugenio Garza Sada, líder del Grupo Empresarial Monterrey, presidente de la cervecería Cuauhtémoc y empresario más importante de México, murió asesinado en un intento de secuestro el 17 de septiembre del año 1973. ¿Cuáles son los orígenes del Grupo Monterrey? Monterrey sobresale sobre el polo industrial más antiguo e importante de México, unificado y consolidado como clase empresarial, mucho antes de que otro en el país. En 1890 fue fundada la cervecería Cuauhtémoc, con capital de Isaac Garza Garza, Francisco Sada y otros socios, y más adelante se fue conformando un conglomerado de empresas fabricantes de insumos requeridos por la industria cervecera, como corchos y latas a través de fábricas de Monterrey, envases de vidrio, con vidriera de Monterrey y empaques de cartón, mediante la empresa del mismo nombre. Este conglomerado empresarial recibió el nombre de Grupo Monterrey, que continuó creciendo a lo largo del siglo XX a través de una diversificación hacia el sector metalúrgico, del acero, con ILSA, en la industria química, con CITSA y otros intereses. La dotación de personal calificado fue respaldada con la fundación en 1943 del Instituto Tecnológico de Monterrey, una de las casas de estudios superiores más prestigiosas de México. ¿Quién era Eugenio Garza Sada? Eugenio Garza Sada fue un empresario mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León, el 11 de enero de 1892. Su padre, Isaac Garza Garza, fue cofundador de Cervecería Cuauhtémoc, grupo empresarial que Garza Sada presidía al momento de su muerte en 1973. Sus padres, Isaac Garza Garza y Consuelo Sada Muguerza, pertenecían a la élite económica regiomontana y realizó sus primeros estudios en el Colegio Jesuita de San Juan en la ciudad de Saltillo y en Monterrey en el Colegio Hidalgo, a cargo de la Congregación de los Hermanos Maristas. Obtuvo un título de ingeniero civil en 1914 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y retornó a México para iniciar su carrera empresarial en la compañía cervecera familiar. En 1943, encabezó el grupo de empresarios que fundó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y una de las principales avenidas de la ciudad lleva su nombre. ¿Qué marcas de cerveza produce la cervecería Cuauhtémoc? La cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, también conocida como Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, surgió de la fusión, en 1985, de dos compañías del sector cervecero, la Cervecería Cuauhtémoc, fundada en Monterrey en 1890, y la Cervecería Moctezuma, iniciada en 1894 en Orizaba, Veracruz. Tras presentar problemas financieros, la Cervecería Moctezuma fue comprada en 1985 por el Grupo Valores Industriales, Visa, holding poseedor de las acciones de la Cervecería Cuauhtémoc, produciéndose la fusión ese mismo año. La Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma se convirtió en subsidiaria de la empresa neerlandesa Heineken International en 2010 y actualmente opera fábricas en Orizaba, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Navajoa, Tecate y Meoqui. Su cartera de productos incluye las marcas Heineken, Superior, Sol, Indio, 2X, Carta Blanca, Tecate, Bohemia, Coors Light, Nochebuena, Strongbow, Cluster Light y African. La idea era secuestrar a Eugenio Garza Sada. El 17 de septiembre de 1973, en la mañana, 5 miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre emboscaron el vehículo de Eugenio Garza Sada cuando el empresario se dirigía a su oficina en la cervecería Cuauhtémoc. La idea de la célula del grupo guerrillero era secuestrar a Garza Sada para pedir un suculento rescate, pero el intento terminó en una balacera y 5 muertos, incluido el empresario regiomontano. Elías Orozco, uno de los secuestradores supervivientes, comentó después que los planes se torcieron cuando los guardaespaldas y el propio Garza Sada, que también iba armado, abrieron fuego. El empresario pudo accionar su arma antes de ser asesinado. Los otros 4 muertos fueron los guerrilleros Anselmo Herrera
y Javier Rodríguez, el conductor del automóvil y uno de los guardaespaldas de Garza Sada. Lo que dijo Luis Echeverría de la muerte de Garza Sada. En el año 2000, Echeverría dio una entrevista en la que se refirió a la muerte de Garza Sada. Dijo que se enteró de la muerte en el transcurso de un desayuno y que luego el secretario de Industria y Comercio lo llamó para recomendarle que fuera a Monterrey a darle el pésame a la familia. Echeverría señaló: decidí ir una hora después. Fui a Los Pinos y me puse de luto. Tomé mi avión y fui a Monterrey y alcancé a la familia camino del cementerio. Calificó a Garza Sada como gente distinguidísima y muy valiosa. Preguntado sobre sus tensas relaciones con Garza Sada y el empresariado regiomontano, señaló: yo tenía que atender a los sectores más pobres y ellos se defendían solos. Echeverría y la supuesta amenaza de golpe de Estado. Echeverría llegó a la presidencia de la República en el apogeo de la Guerra Fría, en una década en la que Estados Unidos patrocinó e impulsó golpes de Estado en América del Sur para establecer gobiernos afines a Occidente en su rivalidad con la Unión Soviética. Si bien Echeverría no era de izquierda, al menos en el sentido clásico, su discurso nacionalista y antiempresarial molestaba a Estados Unidos, y el presidente mexicano era cortejado por líderes socialistas como el chileno Salvador Allende y el cubano Fidel Castro. Su confrontación con los empresarios lo llevó a sospechar que los regiomontanos querían derrocarlo con el apoyo de Washington, una sospecha que ya había expresado Carlos Madrazo en 1968, cuando dijo que Eugenio Garza Sada era la cabeza de un grupo de industriales de Monterrey que quieren tomar el poder de la mano con la llegada de Richard Nixon al poder en Estados Unidos. El invento del secuestro de su suegro. Según una versión ampliamente difundida, José Guadalupe Zuno, suegro de Echeverría, fue secuestrado el 28 de agosto de 1974, durante el gobierno de su yerno, por un grupo autodenominado Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Zuno apareció sano y salvo 10 días después, tras recibirse peticiones de liberación de Fidel Castro y Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende. Sin embargo, el abogado Javier Coelho Trejo, quien en la época era funcionario del Ministerio Público y estuvo en Guadalajara por el caso del secuestro, escribió en sus memorias: la verdad es que el presidente Echeverría inventó lo del secuestro de su suegro para justificar el envío de más hombres a Guadalajara y tener bajo vigilancia a los grupos estudiantiles, donde se formaban los cuadros para engrosar las filas de las guerrillas. Se propuso romper con el pasado y gobernar para los pobres. En su retórica de gobernar para los pobres, Echeverría se propuso romper con el pasado, que en su opinión había entronizado a la pobreza. Llamaba emisarios del pasado a los que se oponían a su idea de gobernar para los más necesitados. En 1975, cuando solo quedaba un año de su sexenio, Echeverría empezó a vivir en una especie de mundo virtual particular. Buscó una nominación al Premio Nobel de la Paz, olvidando las masacres de Tlatelolco y el Jueves de Corpus, y se ofreció para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Fue en ese tiempo cuando estuvo en la UNAM, y en vez de recibir apoyo para sus aspiraciones internacionales, le pidieron cuentas por las matanzas de 1968 y de 1971, y lo cayeron a pedradas. Modelo de sustitución de importaciones para solucionar el déficit fiscal. Durante su gobierno, Echeverría tuvo que enfrentar un desbalance fiscal que se propuso resolver con una política de sustitución de importaciones que permitiera ahorrar divisas, estabilizar el tipo de cambio y limitar los riesgos de una devaluación y una mayor inflación. En su discurso de toma de posesión, cuestionó la alta concentración del ingreso, señalándola como una amenaza para el desarrollo nacional, pero no se atrevió a criticar la revolución, sino que más bien la reivindicó como garantía de progreso. Ya con la banda presidencial ceñida, dijo: la Revolución Mexicana apresurará su marcha. Mientras los más humildes no alcancen niveles decorosos de existencia, el programa a cumplir seguirá en pie de lucha, como impulso ascendente del pueblo y su obra creadora durante este siglo. El final del milagro mexicano, inflación del 27.20% y una devaluación del 76%. La inflación mexicana en 1970, año en que Echeverría tomó el poder, fue de 4.7%. Cuando concluyó su sexenio en 1976, había aumentado a 27.2%, un incremento de casi 6 veces. El llamado milagro mexicano, que había permitido altos índices de crecimiento económico entre 1952 y 1970, se confirmaba como cosa del pasado, mientras los déficits públicos y la deuda externa alcanzaban niveles exorbitantes.
En sus 6 años de mandato, Echeverría multiplicó por 10 el número de empresas paraestatales, que pasaron de 84 a 845, unas entidades crónicamente ineficientes y deficitarias en todas partes del mundo, por su propia naturaleza. Lo que creyó que era una solución para la economía, pronto se reveló como una parte importante del problema. La deuda externa creció desde $6.091 millones en 1970 hasta $25.716 millones al cierre de 1976, y el peso mexicano se devaluó en un 76%. La encarcelación de su cuñado. ¿Cómo era posible que no supiera a qué se dedicaba su familia política? En 1989 fueron arrestados Miguel Ángel Félix Gallardo y Rubén Zuno Arce, el primer fundador y líder de la mafia del tráfico de drogas de Guadalajara, y el segundo cómplice de la organización y cuñado del expresidente Luis Echeverría. En 2012, Zuno Arce murió en una prisión de Estados Unidos, tras ser condenado por su participación en el tráfico de sustancias. En ocasión del arresto y de la muerte del cuñado de Echeverría, mucha gente se preguntó si el expresidente ignoraba los turbios negocios en los que se había involucrado el hermano de su esposa. Recibió miles de exiliados chilenos tras el golpe de Estado a Allende. Tras el golpe de Estado de 1973 en el que murió el presidente chileno Salvador Allende, el mexicano Luis Echeverría rompió relaciones con el nuevo régimen dictatorial encabezado por el general Augusto Pinochet. Echeverría y Allende eran amigos y el 2 de diciembre de 1972, el presidente chileno estuvo en la Universidad de Guadalajara en un acto multitudinario. En esa ocasión Allende dijo: "La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen, esencialmente, los trabajadores". México acogió a miles de chilenos que se exiliaron tras el golpe de Estado. Sin embargo, documentos de Wikileaks, publicados en 2013, señalaron que Estados Unidos pensaba que la posición de Echeverría respecto al golpe de Estado en Chile era cínica. Las entregas de Wikileaks también revelaron que Echeverría buscaba reelegirse en la presidencia de México e incluso estaba dispuesto a asesinar a su amigo y después sucesor, José López Portillo. La lucha de Echeverría contra el grupo de Carlos Salinas de Gortari. En una carta abierta publicada el 3 de diciembre de 1995, el expresidente Carlos Salinas de Gortari acusó a Echeverría y a otros políticos de atacarlo de una manera que iba mucho más allá de los cuestionamientos políticos razonables, en una campaña de desestabilización que había comenzado en el año de 1994, año final de su sexenio, por parte de sectores que resultaron perjudiciados en sus intereses por los cambios políticos y económicos que impulsó durante su mandato. Salinas de Gortari dejó ver que México se encontraba en medio de una lucha de poder entre los modernizadores, grupo liderado por él, y los populistas que querían retornar a las anteriores y fracasadas prácticas, sector del que señaló a Echeverría como su coordinador. Guerra de familias. La carta del expresidente Salinas puso al descubierto la existencia de una guerra de familias en la política mexicana, que algunos describieron como parecidas a las que ocurren en la mafia. Salinas quiso sacudirse la etiqueta de villano favorito de la política mexicana, señalado por la muerte de Luis Donaldo Colosio, enfrentando a quien mejor simbolizaba la villanía de los anteriores tiempos, Luis Echeverría. Los señalados por Salinas fueron reaccionando poco a poco y, en un breve comunicado, Echeverría dijo que él no estaba ni siquiera en condiciones de coordinar a sus nietos. Otros citados por Salinas, incluyendo a Augusto Gómez Villanueva y Porfirio Muñoz Ledo, reaccionaron con frases hechas como patadas de ahogado e hipótesis descabelladas. La tremenda lucha por el poder. En su carta, Salinas aludió a los que sirvieron durante 18 años con el licenciado Echeverría en la Dirección Federal de Seguridad, metiendo el dedo en la llaga de su colega expresidente y compañero de partido, señalado por las masacres de 1968 y 1971. Salinas no se abstuvo de aludir al caso Colosio cuando señaló que lo sucedido en 1994 y 1995 había sido parte de una tremenda lucha por el poder y por el proyecto de nación. López Portillo y Luis Echeverría eran amigos de juventud. Siendo compañeros de estudios en la Escuela de Leyes de la UNAM, Echeverría y López Portillo planearon irse a Santiago de Chile, en aventones y a pie para culminar la carrera de Derecho. López Portillo se fue y se recibió de abogado en la Universidad de Chile, pero Echeverría no lo acompañó.
Siendo presidente, oportunamente Echeverría señaló con el dedo a su amigo de años para que lo relevara en el despacho presidencial, como en efecto ocurrió. Todos los favores que le hizo Luis Echeverría a López Portillo. Durante el gobierno de Echeverría, López Portillo fue director general de la Comisión Federal de Electricidad entre febrero de 1972 y mayo de 1973, y ascendió a secretario de Hacienda y Crédito Público, cargo que ocupó hasta el 22 de septiembre de 1975, cuando renunció para postularse como candidato presidencial. López Portillo no tenía ninguna experiencia en Hacienda Pública, pero su designación nos sorprendió por su vieja amistad con Echeverría. Era costumbre entre los presidentes del PRI del siglo XX designar como su sucesor al secretario de Gobernación, que en 1975 era Mario Moya Palencia, pero Echeverría rompió con la tradición optando por su viejo amigo, José López Portillo. Ya como presidente, a López Portillo le empezaron a incomodar ciertas intromisiones de Echeverría en su gestión y resolvió la situación sacándolo del país, primero como embajador en la UNESCO y más tarde en las lejanas Australia, Nueva Zelanda y Fiji. El único presidente con orden de aprehensión. En 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, fue creada la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOPS, con el principal objetivo de investigar las masacres de 1968 y 1971. Habían pasado ya más de 30 años, no había manera de encontrar pruebas físicas, y muchos de los testigos e involucrados habían muerto. Pero México clamaba por un castigo de esas atrocidades, aunque fuera simbólico. El 29 de noviembre del año 2006, el juez Ricardo Paredes Calderón dictó auto formal de prisión en contra de Luis Echeverría por su probable responsabilidad en los hechos investigados, quien se convirtió en el primer presidente mexicano que es objeto de una orden de aprehensión por el delito de exterminio deliberado de personas. Echeverría fue sometido a arresto domiciliario, antes de ser absuelto en 2009 después de una batalla legal. ¿Cómo fue su muerte? Luis Echeverría Álvarez murió el 8 de julio de 2022 en Cuernavaca, Morelos, a los 100 años y 172 días de edad. Su funeral se celebró en la Ciudad de México el 9 de julio y la mayoría de los políticos, incluso los del PRI, prefirieron no dejarse ver. Entre los pocos miembros conocidos del partido que asistieron a las exequias estuvieron Jorge de la Vega Domínguez, Sergio García Ramírez y Everardo Moreno Cruz. El 10 de julio de 2022, los restos de Echeverría fueron trasladados al Panteón Español para ser cremados. En 2012, en una encuesta nacional, el 46% de los mexicanos consultados calificaron el gobierno de Echeverría como malo o muy malo, la peor valoración después de la de su adversario y compañero de partido, Carlos Salinas de Gortari. El trágico final de sus hijos. Echeverría tuvo 8 hijos con su esposa María Esther Zuno, Luis Vicente, María del Carmen, Álvaro, María Esther, Rodolfo, Pablo, Benito y Adolfo. El expresidente quedó viudo en 1999, cuando su esposa falleció por complicaciones de la diabetes que padecía. Además de a su esposa, a Echeverría le tocó enterrar a 3 de sus hijos. Rodolfo falleció en 1983, víctima de una embolia a los 31 años. Luis Vicente murió en 2013 y Álvaro se disparó en la cabeza en el año 2020. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el lado más oscuro de Luis Echeverría. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.